En un episodio más de Más Allá de la Bata, nos encontramos el día de hoy con la doctora Cintia Torres Rodríguez, jefa del Departamento de Urgencias del Hospital General Montemorelos. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por el tiempo, el espacio y la oportunidad de platicar un poquito más con usted. Gracias por invitarme. Y pues bueno, ya hemos estado platicando en muchas ocasiones sobre lo que es el servicio de urgencias, pero bueno, ahora para la comunidad y para nuestros compañeros, así, vamos a empezar con cosas muy interesantes. ¿Cómo le podemos explicar nosotros a la gente, desde los compañeros que están en nuestro hospital hasta las personas de la comunidad, qué es el sistema de clasificación de triage? Porque normalmente cuando uno viene a urgencias, viene pues con una dolencia, viene con una urgencia, ¿verdad? Porque uno así lo siente, es que me estoy muriendo. Y luego nos hacen esperar. ¿Por qué nos hacen esperar si venimos a una sala de urgencias? ¿Qué es el triage? ¿Cómo se clasifican? ¿Y qué parámetros utilizan ustedes para hacer toda esta parte de clasificación? Okay. Bueno, imaginemos un escenario, no sé, un parque de diversiones, y que todos vamos a querer entrar a un juego. El sistema de triage sería, por ejemplo, la línea que todos vamos a hacer para poder ingresar a ese juego. Pero imagínense que hay una persona que solamente va a pedir información para saber si puede o no acceder a ese lugar, a ese juego. Tendría que hacer una fila muy larga y esperarse para poder acceder y preguntar. Entonces sería mucho tiempo para que esa persona se le pueda decir, pues según tus requerimientos no puedes ingresar a este juego. Así es el sistema de triage. El sistema de triage lo que hace es tomar a la persona que llega, realizarle una serie de preguntas para saber el motivo por el cual está acudiendo al área de urgencias, y dependiendo de los síntomas o el estado del paciente se le da un sistema de color en el que nosotros nos basamos para ver si la persona necesita ser atendido inmediatamente o puede esperar su turno. Ok. Entonces, todos esta parte de la clasificación como tal tiene que ver con la sintomatología y lo que ustedes revisan de un inicio, ¿verdad? Así es. Y luego existen algunos colores por ahí. ¿Esos colores qué representan y cómo lo podemos hacer más fácil de entender a la gente? Digo, sabemos que tenemos señalética, pero bueno, a ver, ¿cómo lo podremos hacer nosotros? Estos colores nos ayudan a clasificar la gravedad o la urgencia por la que tiene que ser atendido la persona. Por ejemplo, el color rojo es un paciente o una persona que su corazón no está funcionando como debe ser, está completamente emparada, es lo que decimos. Entonces, como está en riesgo la vida de la persona, necesita una atención inmediatamente, necesita la atención de todo el cuerpo médico para ese tipo de pacientes. Después tenemos los pacientes de color naranja, que son los pacientes que no están en riesgo inmediatamente su vida, pero en cuestión de segundos puede llegar a estar en riesgo su vida. Llámese aquellos pacientes que llegan, por ejemplo, por un infarto cerebral, que ahí pues el tiempo es cerebro, o los pacientes con un infarto, que también el tiempo es, nosotros decimos es miocardio, es corazón. Músculo, exacto, es corazón. Entonces ese tipo de pacientes, si no se les da una atención rápida en segundos, pues pueden llegar a ser un color rojo ya. Después tenemos los pacientes amarillos, que son los pacientes que sí tienen una urgencia, pero que su vida no corre inmediatamente peligro. Por ejemplo, una fractura, un dolor abdominal, que es agudo en ese mismo momento, pero pueden llegar a esperar, tienen unos signos estables, pero al igual como quiera, pues es una urgencia atenderlos en ese mismo momento. Después están los pacientes de color verdes y azules, que son aquellos pacientes que pues sí tienen algún síntoma para ellos, que es una urgencia, por ejemplo, una fiebre, un resfriado, un esguince, cosas muy crónicas, también dolores crónicos de meses o años, que no es inmediatamente la necesidad de atención, pero pues es el sentir del paciente de ser atendidos. Ok, por ejemplo, si yo traigo un dolor de muelas,
esta clasificación, en esta clasificación, ¿qué color serían y cuánto tiempo me tocaría más o menos esperar, si acaso lo deseo, aquí en el servicio de urgencia? Sería un color verde y más o menos serían entre 4 o 5 horas. Okay. Digo, no necesariamente es el tiempo que tengan que esperar, pero pues bueno, es lo que marca la clasificación, ¿verdad? Entonces, son ese tipo de detalles que a veces la gente como que, claro, es su urgencia, él así cree, trae una tos de hace 3 meses, pero bueno, siente que ahorita ya está como que muy grave, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos esta clasificación. Y ahora, ¿qué tipo o más bien, cuáles son los malentendidos que se dan más en la sala de espera? Porque debido a que la gente no entiende este concepto de triage. Pues el malentendido creo que es general, el de yo llegué primero que tal persona y porque es atendido primero que yo. Siempre nos ha tocado esta situación y el enojo de las personas de que es que yo ya llevo 3, 4 horas aquí y no me han pasado, o yo llegué primero que otra persona y porque no me han pasado. Ese es por lo general el enojo de todas las personas que acuden a un área de urgencia, porque no es lo mismo estar en una sala de espera a estar de este lado en donde llegan las ambulancias y todavía tienes pacientes en las salas de urgencias que necesitan de la atención de un médico, que no están graves, pero están en riesgo de gravedad. Sí, ok, muy bien. Y es que a veces también como que la gente no entendemos de repente, porque solamente vemos la sala de espera y los consultorios, en el caso de nuestro hospital. Vemos los consultorios y no vemos lo que está atrás de los consultorios. Las salas que nosotros le llamamos de choque, las áreas de observación, tanto de adultos como de pediátricos o de bebés. Entonces eso no lo vemos nosotros, no sabemos cómo está el mundo atrás. El trabajo que ustedes están haciendo acá de este lado, porque si yo solamente llego, me siento y pues, ¿por qué no me hablan? Y si de repente puede crear esa expectativa de que no estamos siendo atendidos, ¿no? Así es. Ahora bien, cuando yo estoy en casa y paso alguna situación, ¿cuáles serían los síntomas que no debería dejar pasar para poder acudir al servicio de urgencias? Algunos 3 síntomas que yo no puedo pasar por alto sin antes venir a urgencias. Yo creo que el síntoma primordial es aquellas personas mayores de edad que empiezan con un dolor de pecho súbito. Deberían acudir inmediatamente a urgencias para descartar que no sea un infarto. Y más aquellos pacientes que son diabéticos o hipertensos son los primordiales que deben de acudir ante un dolor de pecho al área de urgencias. Igual los pacientes mayores de edad que, por ejemplo, están bien y de repente empiezan a hablar de una forma extraña que no les entiende las personas, o que empiezan con pérdida de la fuerza de algún brazo o de alguna pierna, esos deben de acudir inmediatamente al área de urgencias. Muy bien. Y hablando acerca de lo que a veces sentimos los padres o los que ya somos padres, la fiebre siempre causa mucho temor a los padres cuando tenemos un niño pequeño. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer los padres cuando tenemos y detectamos o creemos que tenemos el niño con fiebre? Para no saturar los servicios de urgencias y ustedes cómo ven ese punto de la fiebre en el caso de los niños. Primero que nada, pues revisar, tener un termómetro. Siempre que hay niños en casa debemos de tener un termómetro en casa. Revisar que en verdad sea una fiebre sustentada, que el termómetro marque 37.7 y ya a urgencias, no. Si la persona o el pediátrico tiene este tipo de fiebre de 37.7, pues podemos hacer medidas, primero como los medios físicos, que es ya sea meter a bañar al pediátrico, no con agua fría, con agua tibia, y dejarlo ahí unos 20 minutos para que el agua pues regularice la temperatura del cuerpo del niño. Si aún así la fiebre persiste, a pesar de los medios físicos y de dar medicamento para la temperatura, ahora sí podríamos acudir al área de urgencias o una atención de urgencias. Perfecto. Porque sí es importante de repente, ¿no? Decirle tanto a compañeros como a la gente que quizás vaya a ver esta transmisión, de que la fiebre sí es un síntoma de emergencia, pero bueno, nos da tiempo y nos da oportunidad de hacer cosas previas a llegar al servicio de urgencias. Así que no nos estresemos tanto, actuemos
¿verdad? En favor de los peques, e incluso de los adultos, sobre todo ahorita que vamos a tener altas temperaturas, yo creo que sí, ¿verdad? Así es, por los golpes de calor. Los golpes de calor, es correcto, muy bien. Oye, doctora, y de repente, bueno, pues yo ya veo que mi niño trae 38 de temperatura, ya lo metí a bañar, no se le baja, y me vengo corriendo al hospital porque ya me angustié demasiado. Llego, y claro, el pánico nos borra la memoria, ¿no? Se nos olvida todo, y llegamos al hospital pidiendo o exigiendo la ayuda. ¿Qué datos claves debemos siempre tener anotados en el celular o en alguna parte que tengamos siempre disponible? ¿Qué información es útil para ustedes de parte de nosotros como pacientes o como familiares? Pues primordialmente las enfermedades, los antecedentes de cada persona. Nos ayudan mucho saber si ha tenido enfermedades previas, si toma algún tipo de medicamento, si es alérgico a algún tipo de medicamento. Todo eso es primordial nosotros para saber cómo vamos a actuar ante la situación. No solamente ante una fiebre o una dificultad respiratoria. Por ejemplo, si llega una persona adulta mayor que vamos a decir que está teniendo un evento cerebral y no puede hablar, entonces no nos puede dar información. Entonces aquí nos tendríamos que guiar del familiar. Pero si el familiar no sabe qué medicamentos toma, si es alérgico a algún medicamento, desde qué hora está así, esto nos limita a la atención que le vamos a poder ofrecer al paciente. Ok, entonces es importante que tengamos todos los datos escritos de nuestro paciente o de nuestro familiar. Enfermedades que tiene, medicamentos que toma y la sintomatología que ha tenido. Yo creo que eso es algo sumamente importante y que es fácil para los que estamos al cuidado de un familiar tener esa información. Y también otra cosa, desde el punto de vista administrativo, siempre traer la documentación. Sí, siempre tenemos que tener algo que nos identifique, algo que diga yo soy tal persona, entonces siempre cargar la CUR, cargar la INE, cargar algo que identifica a esa persona y que nos puede decir que esa persona es la que estamos tratando. Sí. Esto no va a limitar la atención médica, pero sí nos ayuda en muchos procesos administrativos que incluso luego para ustedes son de utilidad, como tener una hoja de consulta, como su receta médica, en fin. Entonces sí es importante también los documentos, ¿verdad? Doctora, y de repente llegamos y pues bueno, ya traemos la situación, la ansiedad, la angustia, recibimos una mala noticia, quizás como familiares, y en ese caso, y es algo que a veces la gente también pregunta mucho, y creen, y bueno, aquí quisiera su opinión, ¿cómo le hacen ustedes? Porque está la presión del familiar, está la presión quizás hasta de seguridad o de alguien más sobre ustedes. ¿Cómo equilibrar la parte del actuar médico y de la empatía con el familiar y con el paciente mismo ante tanta presión por la gravedad, por las cuestiones de exigencias y pues por todo lo que hay en el ambiente médico que muchas veces los familiares no vemos? La verdad, para nosotros también a veces perder un paciente es un estado psicológico pues que sí nos puede, aunque no conozcamos a la persona, pues es un papá, un hijo, una mamá, un abuelo, a alguien que sustenta una casa. Pero en ese momento tendremos, como dice, que sacar la empatía ante la persona que está perdiendo a ese ser querido. Tratamos de aislar a las personas, a la familia principalmente, para poderles dar pues una noticia que lamentablemente casi nadie quisiera escuchar muchas veces. Pero ahí es un sentimiento que no podemos, nosotros tendremos que ser muy fuerte ante la situación, porque pues lo que vale es el sentimiento de la persona, de las personas, de la familia. Así es. Sí, la verdad es de que ese es un gran mito que hay que decirle a la gente, que no son de corazón duro los médicos, el personal de salud, las enfermeras, no son de un corazón duro, simplemente tienen que adoptar un rol en ese momento y sí, pues les toca hacerlos más fuertes en ese tipo de situaciones. Y a veces sucede también con la gente que está en la sala de espera, ¿no? Como me decimos ahorita, llevo 4 horas, ¿por qué no me atienden? Y a ustedes acá con un paciente grave, ¿y cómo le hacen para atender a esa gente que está exigiendo a lo mejor con algo leve, podemos decirlo así, o con una situación que quizás ni siquiera sabemos cómo anda y cómo actuamos nosotros con ellos?
¿Cómo responden ustedes ante ese tipo de situaciones? ¿Y qué les ayuda más bien a responder en buena manera? Pues sí nos ha tocado ese tipo de situaciones ante códigos masivos, ataques de pacientes que llegan pues muy graves. A veces nos tocan hasta 3, 4 pacientes en ese mismo rato. Pero tratamos de que siempre haya un médico que esté pasando a los otros pacientes de la sala de espera y dándoles la razón por el cual se está esperando demasiado tiempo, de que tenemos pacientes graves acá, de este lado de donde nadie ve, y que los médicos, pues, aunque se vea que no estamos haciendo algo, o que ellos dicen es que no me pasa, pero estamos tratando de este lado salvar una vida, de poderle dar un poco más de tiempo a esa persona con su familia. Yo creo que, como decimos, aquí debemos de ser empáticos al saber que vamos a una sala de urgencias, que aunque yo siento que mi dolor es algo que debe ser prioritario, también hay otras personas que sienten lo mismo, y que cuando alguien está grave o estamos ante un código azul de este lado, es la persona de alguien que está corriendo pues su vida a peligro. Así es. Entonces estamos hablando de vidas, estamos hablando de muchas circunstancias muy negativas quizás en algún momento. El servicio de urgencias está abierto para todas las personas que deseen acudir al Hospital General de Montemorelos, con y sin derecho a audiencia, en el caso de urgencias particularmente, ¿verdad? En el caso de urgencias graves estamos para atenderlos a todos ustedes. Y pues bueno, estas eran algunas de las muchas preguntas, doctora, que la gente nos ha hecho llegar a través de nuestros teléfonos y de nuestras vías de comunicación, agradeciéndole enormemente por su tiempo y externándole una felicitación por el trabajo que hace con todo su equipo. Dígales a todos los compañeros que apreciamos mucho su labor. Y pues bueno, este fue un episodio más de Más Allá de la Bata. Gracias por escucharnos y por estar con nosotros. No olviden suscribirse y ponerle clic a la campanita. Sigan compartiendo y sigan mostrándole a las personas lo que estamos haciendo en este podcast Más Allá de la Bata.